Bien, estamos dándole continuidad a este tema de apologética, defensa de nuestra fe. Estamos ahora tratando de ver el estudio de sectas, acerca de otras religiones, su teología, sus doctrinas, y pues vamos a ver cuántos se han desviado de la Biblia. Y bueno, pues recordemos que el propósito es en este día a escuchar acerca de las doctrinas centrales de la Iglesia Católica Romana y contrastarlas en cuanto a la Biblia. Sobre todo enseñanzas doctrinales que se alejan, que se desvían de la Biblia. Esta información que vamos a compartir pues está directamente basada en sus textos de ahí del Vaticano, en el sitio www.vatican.va o vea, y en donde hemos revisado pues el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un documento oficial en el cual ellos se basan para informar al mundo acerca de lo que creen, de lo que piensan. Entonces el objetivo no es nunca atacar, sino analizar y comparar estas enseñanzas de la Iglesia Católica con lo que para nosotros es la máxima autoridad, que es la Biblia, en materia de fe, de conducta, de práctica. Y pues vamos a ver cómo este grupo se está apartando de estas enseñanzas doctrinales y hacen sus propias doctrinas, sus propios rituales, sus propias tradiciones. Entonces, pues vamos a ver que ellos pues tienen ciertas afirmaciones, ciertos dogmas de fe que no son propiamente bíblicos, y pues vamos a recordar que vimos la vez pasada acerca de las fuentes de revelación que tienen ellos, que no solamente es la Biblia, sino también tienen el magisterio, todo lo que han enseñado y han acordado en sus 21 concilios, los acuerdos a los que han llegado, y vamos a retomar algunos de estos concilios. También acerca de la infalibilidad papal y de que toda esta doctrina que ellos tienen, pues lo manejan también los obispos. Y pues el Papa que está representando como líder de la Iglesia Católica. Pero el día de hoy vamos a entrar a un punto importante, que es la veneración que ellos dan hacia María y hacia los santos. Y pues, como les comento, todas estas cosas están basadas en sus propias fuentes oficiales. Y pues, comentaba, ellos han tenido 21 concilios a lo largo de la historia. En uno de ellos, en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Jesucristo, afirman en este concilio que María es la madre de Dios, la madre de Dios, algo que se llama en griego Theotokos. Y bueno, prácticamente definen el título de María como madre de Dios en respuesta a ciertas herejías que hablan de la naturaleza divina y humana de Cristo. Y ellos en respuesta a esto, en donde ven que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, lo cual es bíblico y es correcto, pero como consecuencia de esto, afirman que María es la madre de las dos personas de Cristo, o sea, madre de la divinidad de Jesús, ¿no? Y eso pues eleva mucho el estatus teológico que ella tiene y por ende la hace digna de veneración. Este es también una de las creencias que ellos tienen o dogmas que ellos tienen. Después, en el concilio de Nicea, en el año 787 después de Cristo, también ellos están haciendo esta reunión justamente para ver acerca de la veneración de imágenes sagradas, de estatuas, de íconos, de figuras, tanto de Cristo, de María, de los ángeles y de los santos. Y bueno, ellos hacen una distinción entre lo que es la adoración, latria, reservada solamente para Dios,
Sin embargo, ellos sí ven la veneración, la dulia, aunque lo llevan a la hiperdulia, a la hiperveneración, que se puede ofrecer a imágenes, que se puede dar como una forma de honrar. Aquí quisiera resaltar la palabra honrar a la persona representada a través de la imagen. Entonces, este concilio ve que es válido el uso dentro de la Iglesia Católica de las imágenes. También, pues, posteriormente viene el concilio de Trento en el año 1545, en donde en este concilio se vuelve a ratificar dentro de la doctrina católica la veneración a los santos y también a sus reliquias y el uso de imágenes sagradas. Entonces, pues bueno, este decreto dice que es bueno, que es útil invocar a los santos y además que se puede honrar a sus reliquias. Imagínense eso, y venerar a sus imágenes, pero sí aclaran que es diferente venerar que adorar, ¿no? Ellos afirman que venerar es una forma de mostrar respeto y de mostrar una honra a la persona, pero no de adoración. Que el único digno de adoración, pues, es Dios, ¿no? Sin embargo, dicen, afirman ellos que las imágenes que usan sirven para recordar, para inspirar a los fieles, recordar e inspirar a los fieles, y que no por eso tienen que ser adoradas en sí mismas. Entonces también aclara acerca de que no se pueden utilizar para hacer abusos, para hacer supersticiones con las imágenes, ¿no? Sin embargo, vemos que en la práctica es bien diferente cómo se vive dentro de la misma Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, en la práctica es bien difícil distinguir entre veneración y adoración. La práctica realmente es muy similar, ¿verdad? Y bueno, estos son algunos de los concilios que nos sirven de base para lo que vamos a estar analizando. Y bueno, primeramente vamos a ver como primer punto a María. Ella es elegida y es bendita entre las mujeres, sí, bíblicamente hablando, pero no es divina. Me gustaría que me acompañaran a leer el capítulo 1 de Lucas, versículo 28. Lucas 1, versículo 28. Dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla acerca de que María es muy favorecida, no porque fuera especial en sí misma. La afirmación, bendita tú eres entre las mujeres, no la pone encima de las mujeres, ¿verdad? La misma palabra de Dios no la pone encima, sino dentro de un grupo de mujeres piadosas. Está dentro, es parte, y está entre las mujeres piadosas, no por encima. Aquí se enfatiza que, bueno, nosotros podemos ver que María es solo un instrumento, no fuente de gracia, ¿verdad? Porque ha sido muy favorecida. Quiere decir que se le ha dado algo que no ha ganado por sí misma, sino que Dios la ha favorecido justamente con el poder ser la madre de Jesús corporalmente hablando, ¿no? Entonces fue un instrumento para que viniera al mundo nuestro Señor Jesucristo, pero no es la fuente de la gracia, sino más bien ella fue favorecida. También vemos cómo María es sierva más que mediadora. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 38. Repito la cita, Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces María se reconoce a sí misma como sierva, no como reina, ¿sí? No es la reina del cielo. La misma palabra lo afirma, ¿verdad? Ella en su humildad
reconoce su papel y no busca exaltación. María, la Virgen María reconoce que es sierva, ¿verdad? He aquí la sierva del Señor. No habla de la madre, no habla de la reina del cielo, ¿no? Ella tiene humildad. Y la misma palabra de Dios afirma esto, ¿verdad? Lo respalda. Entonces estamos viendo cómo la palabra no le da un lugar especial a ella, sino ella es tan humilde, tan realista, que reconoce lo que ella es. Ahora, no sé, hermanos, si ustedes sepan, pero Jesús nunca le dijo madre a María, jamás le dijo madre, siempre se dirigió a ella como mujer, poniendo una distancia. En los evangelios que tenemos, jamás escuchamos que Jesús le diga madre a María. Vamos a ver, por ejemplo, las bodas de Caná, en el libro de Juan, capítulo 2, dentro de lo que es el versículo 1 a 54, vemos que dice, mujer, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Vean cómo pone una distancia, ¿verdad? Entre no dicen, mamá, ¿qué quieres que yo haga, verdad? Sino aclara muy bien, dice, mujer, ¿qué quieres conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Posteriormente, cuando está en la cruz, en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, ya en la cruz, cuando está él agonizando, él muriendo, y ve a María, vamos a ver cómo se dirige a ella en ese momento tan sensible, un momento tan emocional, en donde él en ese momento pues se está despidiendo de ellos, ¿no? Y dice Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Entonces él mismo le dice, ¿verdad? A ella, mujer. Entonces, como vemos, realmente él usa este término para separar lo que es la función de ella como el instrumento que usó Dios para que él pudiera nacer, pero otra cosa es que le dé a ella autoridad, ¿no? Una autoridad espiritual por encima de cualquier otro hombre, ¿no? Nunca, nunca fue esto. Jesús está dejando claro que hay una relación espiritual que trasciende la relación biológica. A lo mejor es su madre biológica, pero no es su madre espiritual, no es la madre de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que aquí vemos una distancia funcional o espiritual, ¿verdad? Deja claro que no tiene autoridad la madre sobre el hijo. Algo que en la práctica, pues yo he escuchado, ¿verdad? De mis familiares católicos, que dicen, bueno, es que un hijo, como es buen hijo, obedece a su madre, y entonces lo que nosotros le pidamos a su mamá está muy fuertemente impulsado a que se dé porque se lo está pidiendo su mamá, ¿no? Y entonces un buen hijo obedece a su madre. Entonces, pues le dan a ella cierta autoridad por encima del hijo. Y no, más bien vemos que él era el Mesías, él era el Mesías, él era el Salvador. Y María, una sierva, como ella misma dice, ¿no? Nosotros no estamos denigrándola, sino son palabras de ella, una sierva dentro del plan divino. Entonces, bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? En este primer milagro, cuando está la boda de Caná, en donde María le muestra a Jesús que falta vino y Jesús pues claramente le llama mujer, ¿no? Entonces marca cierta formalidad o distanciamiento, no cercanía, sino distanciamiento, ¿no? Y bueno, pues
Aquí queda claro cómo él nos está hablando desde su perspectiva, desde cómo ve él las cosas. Y nosotros tenemos que distinguir lo que la Biblia distingue. Nosotros tenemos que distinguir lo que Jesús distingue. Él no dice madre, ¿verdad? Él no habla de madre, dime, sino mujer. La pone en su sitio. Hay una distancia. Y en donde dice, ¿qué quieres? ¿No? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, él ahí pone esa distancia. Y también vemos cuando está en la cruz, a pesar del dolor, del sufrimiento, de las lágrimas, de la ternura que tenemos en ese momento, él sigue marcando la formalidad. Ella es una mujer, ¿no? Hay una distancia. Entonces, aunque sí ve, ¿verdad? Ve por los cuidados materiales en vida, porque le está dando a Juan el cuidado de ella y a ella el cuidado de Juan. Entonces, ahí se está reforzando que María no tiene un rol especial en la redención, ¿no? No le da nada especial en eso, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que la Virgen María es co-redentora, ¿no? La reina del cielo, también se afirma eso. Y bueno, son adjetivos, son funciones que la Biblia no le da. Y nosotros no podemos hablar de una doctrina que no venga derivada directamente de las escrituras. Si algo no está inferido dentro de la misma Biblia, nosotros no podemos darle esas características, ¿no? Entonces, hablar de mujer es hablar de una manera respetuosa que él le da. Y bueno, no era común en ese tiempo para dirigirse a una madre, era algo más cercano. Sin embargo, él es muy puntual en decir las cosas como son. A él le llama Yuné, es decir, mujer, ¿no? Y bueno, él hace esa distinción y nosotros tenemos que hacer la distinción así como él lo hace. Entonces, bueno, esto es muy significativo, considerando pues esta creencia que el día de hoy tiene la Iglesia Católica de alzar realmente a la Virgen María como corredentora, como Madre de Dios, como Madre de Dios y como Reina del Cielo. Y bueno, pues son cosas muy fuertes. Nosotros podíamos ver que compartimos con los católicos la Trinidad, ¿no? Un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un mismo Dios, pero ellos ahora ya no son trinitarios, ahora son cuatrinitarios, porque ahora entra una mujer, entra María, ¿no? Y tiene el rol, tiene una función dentro de la Iglesia Católica muy importante. Desde mi punto de vista, la Iglesia Católica ya no es una iglesia centrada en Cristo, sino ahora es una iglesia mariana, ¿no? Se le da mucha fuerza, digamos, a ser templos, por ejemplo, aquí en México, pues en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Ese templo en donde se hacen peregrinaciones, en donde hay muchos feligreses que llevan la imagen de la Virgen, que van de rodillas para pedirle que les haga milagros la Virgen, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo hay un espacio muy importante en donde está la representación de la Virgen María, y bueno, ya se ve dentro de la Iglesia María como la Madre de Dios, ¿no? Y bueno, eso es algo que está fuera de la Biblia, que no está así. Y pues vamos a seguirlo estudiando. Por ejemplo, Jesús Jesús mismo no permite la exaltación de María. Me encantaría que viéramos Lucas, si quieren revisarlo en sus Biblias, sería muy bueno, hermanos. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Repito, Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Vamos a ver cómo una persona, como una mujer, le da honra delante de Jesús a María, y vamos a ver qué respuesta le da Jesús a esa mujer. ¿Qué le dice acerca de sí? María es digna de honra. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice,
Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces una mujer le da honra a María, ¿verdad? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué respuesta le da? Él no le dice: sí, tienes razón, bienaventurada María, ella tiene honra. No dice eso, ¿no? Dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, bueno, ella emocionalmente le da honra a la mujer, y sin embargo él eh, redirige la alabanza, redirige la honra, ¿verdad? No hacia su madre, sino hacia quién, hacia Dios, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Entonces realmente le está enfocando muy bien Cristo a quién hay que verlo como bienaventurado, no a ella, sino justamente a los que reconocen toda la honra y la gloria a Dios y le obedecen, ¿verdad? Entonces aquí, en lugar de exaltar a María Jesús, la desvía la alabanza y la dirige a la obediencia a Dios, ¿no? Ese sí es el verdadero motivo de bendición. Y bueno, pues entonces estamos viendo que ninguno de los evangelios él habla acerca de madre, nunca le dice madre, ¿verdad? Nunca se refiere a ella como una enseñanza a nosotros, de que nosotros también podamos ver que es la madre de Dios y siempre como mujer, ¿verdad? Nunca pide una exaltación espiritual o le da un lugar de autoridad sobre de él, ¿no? Sino siempre hay una distancia. Entonces, esto va a reforzar que él es el Hijo de Dios y que no está sujeto a ninguna autoridad humana. Se llame María o como se llame, ni siquiera a ella. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver cómo Jesús habla acerca de lo que es su familia. Si no le llama María a María madre, ¿a quién le llama madre? ¿A quién le llama hermanos? Me encantaría que me acompañaran a leer Mateo capítulo 12, versículos 46 y 50. Y bueno, pues vamos a ver que ahí le están llamando, en el contexto, le dicen que afuera se encuentra su madre y sus hermanos, ¿verdad? Eh, y bueno, vamos a ver qué responde él. Mateo capítulo 12, versículos 46 y 50. ¿Quién es mi madre? Dice Jesús. ¿Y quiénes son mis hermanos? Aquí viene su respuesta. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, no le está dando un trato especial. Ah, sí, está ahí mi madre María, háganla pasar, por favor. Hágale un espacio, denle una silla. No le está dando ningún trato especial, sino dice: a ver, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Bueno, y él aclara, ¿verdad? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, la obediencia a Dios, él está destacando que es mucho más importante que el parentesco carnal, físico, ¿no? Realmente nos está enseñando, y nosotros tenemos que distinguir lo que él distingue. Él nos está dando la línea, ¿verdad? Mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que reconocen a Dios como quien es, ¿no? Ese es mi familia. Y bueno, también vamos a ver que quién es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Porque dentro de la Iglesia Católica se ve como a los santos y a la Virgen como mediadores también, que ellos pueden hablar a Dios por nosotros, ¿no?
Algo increíble, porque una pregunta, hermanos, ¿cuáles son los atributos de Dios? Omnisciencia, lo sabe todo. Omnipresencia, se encuentra en todos los lugares, ¿verdad? Y una pregunta, si esos son atributos que solamente Dios tiene, ¿por qué pensamos que la Virgen nos puede escuchar? ¿Es omnipresente? ¿Es omnisciente? ¿Por qué pensamos que los santos, como San Juditas, Tadeo, nos pueden escuchar? ¿Son omniscientes? ¿Son omnipresentes? ¿O la misma Biblia en cierto momento habla de dirigirnos a ellos en oración? Entonces, ¿quién es el único mediador? ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:5? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Digo, la palabra solo no es ociosa, es enfática, ¿verdad? Un solo, no dice principal, pero hay otros que son secundarios, ¿no? La Virgen, los santos. ¿Hay uno principal? No. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Entonces, cuando vean, en las iglesias católicas aparecen imágenes, aparecen estatuas de santos, de la Virgen, del mismo Cristo, y abajo de ellos hay reclinatorios. ¿Saben cuál es el objetivo y la función de esos reclinatorios enfrente de la estatua de la Virgen y de los santos? Pues inclinarse delante de ellos para orarles a ellos y pedirles que intercedan por los fieles, por los católicos, ¿no? Y lo hacen con mucha devoción, lo hacen con mucha fe, como si fueran dioses. Eso es una parte de lo que se conoce como sincretismo. Sincretismo en donde prácticas romanas, en donde antes había patrones o patronos de ciertos pueblos, de ciertos lugares, había un patrón y a él dirigían los romanos pues sus oraciones a ciertos dioses romanos, ¿no? El sincretismo es una mezcla de creencias. Entonces la Iglesia Católica ha absorbido esas creencias. Ahora ya los patronos son los santos, ¿sí? Y también pues la Virgen está vista como la reina del cielo. Entonces eso es sincretismo, es mezclar las cosas, pero están saliéndose de lo que es la enseñanza bíblica. Aquí es muy claro el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 2:5, vuelvo a repetirlo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Entonces, toda oración debe ser dirigida al Padre por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. María, entonces, no es mediadora. No puede tener esa característica porque no es Dios, no es omnipresente, no es omnisciente y no está para escuchar todas las oraciones. La Biblia nos dice que es cristocéntrica, ¿verdad? Esta doctrina. Entonces, también vamos a ver cómo Jesucristo, en la misma palabra de Dios en los evangelios, va a corregir la búsqueda de honra humana. No podemos honrar a los santos, no podemos honrar a otra criatura, aunque se llame María. En Juan, capítulo 5, versículos 44, vamos a ver cómo Jesús nos aclara. Nos dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. Entonces aquí nos está diciendo Jesucristo que cómo es posible que nosotros nos demos la gloria los unos a los otros, ¿no? Y no le demos la gloria al que viene en el nombre del Dios único, ¿no? A Él. Entonces, Él nos pide que no hagamos eso. Es una pregunta. ¿Cómo se dan ustedes la gloria? No es de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Es una crítica fuerte a sus discípulos, a esa costumbre humana que tenemos
de exaltarnos mutuamente, ¿no? Y no darle la gloria a quien no tiene. O sea, buscar la gloria entre los hombres, en lugar de darle toda la gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién hizo a esos hombres? Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es el creador? ¿Quién es el hacedor? ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es el que da la gracia? Solamente el creador. No podemos honrar a los hombres. Y eso también que nos hable de las tres revelaciones que da dentro de la fe cristiana, donde no solamente es la Biblia, sino también es el magisterio, ¿verdad? Los obispos, el Papa, es una fuente de revelación. Y en la práctica, quiero decirles, hermanos, que ocurre algo bien triste, bien increíble. Cuando hay una controversia, cuando hay una contradicción entre dos verdades, la palabra de Dios y el magisterio católico, el Papa y los obispos, ¿quién creen que está por encima para dirimir las diferencias? ¿Quién queda por encima? ¿A quién acallan? Acallan a la palabra de Dios, acallan a la Biblia. Y las tradiciones de los hombres y el magisterio tienen más peso sobre la palabra de Dios. Qué lamentable, ¿verdad? Qué triste. Ahorita vamos a ver, pues, por qué es eso. Dice, ni siquiera permitió adoración Juan, ¿verdad? De los ángeles o de grandes figuras. Vamos a ver Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces, estamos viendo que no los mismos apóstoles y los mismos ángeles no reciben la adoración, ¿sí? Sino que hacen, ¿sabes qué? Yo soy consiervo tuyo y no te postres ante mí, yo soy igual que tú, ¿no? A los pies de Cristo el suelo es parejo y todos somos iguales, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? Pues él le dice, adora a Dios, ¿no? Adora a Dios, no a la Virgen, no a los santos. En ningún momento dice, rueguen a Moisés, veneren a Abraham, ¿verdad? ¿O sí? O pídanle a Elías, hablando de profetas del Antiguo Testamento. Si no lo hizo con los del Antiguo Testamento, ¿por qué lo habría de hacer con los que aparecen posteriormente en el Nuevo Testamento? Amén, hermanos, ¿lo ven? En ningún momento habló de hay que adorar a Elías, a Abraham, a Moisés o a los nuevos. Invoquen a María. ¿Cuándo dijo eso Jesucristo? O bien, honren a los mártires. ¿Cuándo dijo eso Jesucristo? Jamás alentó Jesús a que se orara a nadie de ellos o que se rindiera culto a ningún ser humano, por más piadoso que fuera. Para nosotros, a lo largo de toda la historia de la iglesia, pues sí aparecen vidas ejemplares, santos, que sirven como un referente de piedad para nosotros, pero en ningún momento nosotros podemos a ellos adorarles, en ningún momento a ellos podemos nosotros pedirles que hagan algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseña Jesús? Pues que oremos, pero es una oración dirigida a Dios, ¿no? Eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. Vemos entonces que el único mediador es Cristo, no otro, ¿verdad? Que toda la gloria y la honra no se da a las personas, sino solamente a Dios, y que aunque se le cambien de nombre, ahora se le puede llamar venerar a las personas, es una forma de desvío de lo que es darle toda la honra y la gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Lo estamos viendo? Entonces vamos a ver en Mateo 4:10 cómo Jesús enseña a quién se puede adorar. Dice Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. Entonces él está citando el primer mandamiento, la adoración y el servicio espiritual, solamente permanecen en Dios y son para Dios. Y no hay excepciones, ¿verdad? Aquí no nos está hablando de nadie más. Amén. Y nos habla, nos pone un modelo de oración. Él mismo, cuando le dicen, enséñanos a orar, ¿qué tipo de enseñanza nos da él? Él no va a orar a su madre física, a María, o a santos, o a otros profetas del Antiguo Testamento, sino que dice en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, nos da en la enseñanza, viene la enseñanza, así, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? No dijo que oráramos a los santos, él dice Padre, ¿verdad? No a los ángeles, no a los santos, solo al Padre por medio de Jesucristo. Y vean cómo nos da una clave. En Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Entonces, si queremos ser escuchados, si queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos bendiga, Él nos da una clave aquí en Juan 14:13. Todo lo que pidieres a quién, hermanos, al Padre. ¿Podemos repetirlo, hermanos? Todo lo que pidieres al Padre, ¿cierto? Al Padre. Dice María, dice santos, dice ángeles, ¿qué dice? Al Padre lo haré. Obviamente conforme a su voluntad y sus propósitos, ¿verdad? Porque no va a complacer caprichos que nosotros tengamos, sino lo que es conforme a su voluntad. Si es algo bueno, si es algo que sea de bendición, pues Él lo hará. Pero Él dice, oren al Padre. Amén, hermanos. Entonces, Jesús, vemos que es el único mediador. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre, el único mediador. Amén. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, es esta parte de los mandamientos que vemos en Éxodo 20, versículo 4 y 5. Dice, no te harás imagen. ¿Está clara el mandato, hermanos? ¿O es confuso? Dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, esta parte sí hay que verla claramente, porque en la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, se puede ver que las imágenes son simplemente una dirección hacia la fe, que fortalecen la fe, porque a través de esa imagen están dirigiendo los fieles sus oraciones a esas personas. Ya vimos que no puede haber más honra que a Dios para dárselas a las personas, a la Virgen, a los santos, no solamente a Él. Entonces, en la Iglesia Católica sí se reconoce el uso de imágenes, se acepta. Ya vimos los concilios en donde esto se aceptó, ¿verdad? Y también ponen, como mencionaba, ciertos reclinatorios enfrente a las estatuas de los santos. Por cierto, algo también increíble es que les ponen rostros a personas que no había fotografía cuando existieron, ¿no? Y no son fieles las imágenes, es una imagen muy espiritualizada, muy bella, incluso las manos, ¿verdad? Posición así, manos encontradas, el rosario ahí y los reclinatorios para que los fieles católicos se inclinen. Vean lo que dice la palabra, no te inclinarás a ellas. Amén. Y sin embargo, los reclinatorios, ¿para qué están ahí? Para inclinarse, para postrarse delante de ellos y darle la honra a esos intercesores.
que ya vimos que el único mediador es Jesucristo. Entonces, veamos cómo la Iglesia Católica, y no solamente ella, muchas otras iglesias y sectas, van a espiritualizar las cosas, van a racionalizar, van a justificar por medio de argumentos el uso de esas cosas. Y aquí está simple y llanamente la indicación. No dice, bueno, te puedes hacer una imagen si te sirve para recordar espiritualmente tu relación con esa persona. Si fortalece tu fe, usa las imágenes. ¿Dice eso, hermanos? Dice, no te harás imagen bajo ninguna circunstancia. No hay excepciones. Amén. No te inclines a ellos. No les honres, no les des honra a los hombres. Dale toda la honra y la gloria a Dios. Amén. Aunque es claro, parece que no. En la práctica es pues sí, pero vamos a darle la vuelta. Y la verdad es que es muy triste que nosotros podamos platicar y con amigos católicos y demás, o familiares católicos, y pues eh, se tuerzan las cosas, se le cambien, dándole mayor peso a lo que dice el magisterio, a lo que dice la tradición más que a la palabra de Dios, ¿no? Isaías 42:8 dice, yo Jehová, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, ¿verdad? Entonces nunca nos está enseñando la palabra de Dios a ver que hay comediadores, hay abogados o abogadas celestiales, porque no son omniscientes, no son omnipresentes, ¿verdad? ¿O sí lo son? Solamente Dios es omnisciente y omnipresente. Entonces nunca se nos enseña a venerar a los santos. Son vidas ejemplares que para nosotros podemos aprender de ellos muchísimo, tanto como de un pastor, como de hermanos fieles, como de ustedes, hermanos, podemos aprender, pero no orar a María ni a ninguna otra persona. Toda la oración tiene que estar perteneciente a Dios y a Cristo. Amén, hermanos. Entonces, obedecer a Dios es lo que hace bienaventurado al creyente, como vimos, ¿no? Como Jesucristo nos explicó. Y bueno, pues ya terminando, hermanos, recordamos que en la Reforma aparecen ciertas bases que son las 5 solas. Y bueno, solo Cristo, sola Escritura, sola gracia, sola fe. Solo a Dios la gloria. Entonces vamos a ver que realmente, aunque nosotros no somos reformados, porque como Iglesia Bautista Fundamental estamos basados no en la Reforma como inicio, ¿verdad? Sino desde las enseñanzas originales de Cristo y sus discípulos, desde ahí viene nuestra teología. Sin embargo, estas 5 solas, nosotros creemos que son bíblicas, nosotros también creemos que están sacadas y son nuestra base. Porque, por ejemplo, para los católicos no nada más está la escritura, como manifestaba, ¿no? Sino está el magisterio como fuente de revelación de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y cuando hay una discrepancia entre la Biblia y lo que dice el magisterio, acallan la voz de la Biblia, la disminuyen, la silencian. ¿Por qué? Porque el magisterio es el único capaz de interpretar correctamente las escrituras. Y bueno, eso hace que entonces tengamos que ir al sacerdote, pero una pregunta. ¿Nosotros tenemos un sacerdote? Sí, ¿no? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Sí, nosotros vamos al sacerdote, pero al sumo sacerdote, ¿no? Y es Jesucristo. Entonces, solo Cristo
Ahí podemos ver entonces pues que la palabra de Dios que está contenido en la Biblia es la única autoridad para nosotros de normas, de fe, de conducta, de práctica, y es infalible para nuestra vida como cristianos y está completa, ¿no? Todo debe de ser evaluado a la luz de las Escrituras y no puede haber contradicción en lo que dijo Jesucristo, que ya vimos muchísimas afirmaciones muy claras, ¿verdad? De Jesucristo, de cómo distanciaba a María, de cómo pedía, preguntaba, ¿cómo es posible que se den la honra unos a otros y no le den la honra y la gloria a Dios, ¿no? Entonces podemos ver cómo todas las prácticas, todas las tradiciones tienen que ser evaluadas bajo la óptica de la escritura. Porque toda la escritura, como dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, viviendo de acuerdo a eso, pues nosotros podemos ver que estamos completos, ¿no? Como dice Jesucristo, la palabra de Dios nos va a ayudar a la salvación realmente. Y no necesitamos más. ¿O sí, hermano? Si Cristo nos está diciendo, basarse en las Escrituras porque en ellas tenéis salvación. Amén. Amén. No necesitamos más de lo que Cristo distingue, de lo que Cristo nos dice. Si Él distingue las cosas, nosotros tenemos que distinguirlo. Si Él distingue que con la palabra de Dios es suficiente, con sus enseñanzas y lo que los apóstoles aprendieron de Él es suficiente, no necesitamos un magisterio que nos dé nuevas revelaciones. Amén. Pues muy bien, amados hermanos, vamos a terminar por el día de hoy.